Bueno, buenas tardes chicos. Hola a todos. Mi nombre es Carlos Rubio. Para los que no me conocen, les quiero dar la bienvenida. Yo solamente quiero introducir a Mario para los que nos conocen. Me imagino que ya la mayoría los conoce. Mario Soto, que va a ser nuestro profesor hoy día en nuestro curso que continúa del primer curso de análisis y visualización. En este caso de Power BI intermedio con Power BI. Eh, Así que vamos a partir un poco con algunas cosas generales. Deme un segundo para compartirles pantalla. ¿Me escuchan? ¿Tú me escuchas y me ves bien, cierto, Mario, cierto? Sí, todo ok. Súper. Bueno, chicos, como modo introductorio quería un poco enseñarles que todo el material y todas las clases ya está siendo grabada. Para habilitarlo después en nuestro aula virtual, que hemos un poco remodelado nuestra página web y nos han preguntado dónde está el aula virtual. Acá quiero guiarlos. Entran a www.dsilatam.com, dsilatam.com, y se van al final de la página web. En el final de la página web, acá donde está este icono como computador, le va a dar el acceso directo al aula virtual, para los que no tengan el link directo al aula virtual. ¿Sí? Una vez en el aula virtual, ustedes entran con sus cuentas que recibieron por email, y si es que no se acuerdan de la contraseña, por ejemplo, pueden solicitarla acá en olvidé su nombre de usuario o contraseña, y de inmediato les va a llegar un mail para poder restablecer la contraseña, ya sea con un usuario o con el email que ustedes dieron de alta. En el caso del que no se había registrado, se registra dándole clic acá en crear una cuenta y se automatricula con las credenciales que también fueron enviadas vía correo electrónico. ¿Sí? Yo voy a ingresar como si fuera un alumno. Le dan a acceder con su usuario y contraseña. Tarda un minutito, así que no se preocupen. Bueno, y aquí ya estoy dentro del aula virtual. ¿Cómo sé que estoy dentro del aula virtual? Porque aquí puedo ver mi perfil. Si tiene una foto de usted, va a aparecerle la foto, etcétera, etcétera. Para acceder al curso, se pueden ir a mis cursos y les va a aparecer el curso hoy día, que debería decir DAX 26 de enero. ¿Sí? Si no, se pueden ir acá a área personal. En cursos online. Nivel intermedio Power BI con DAX. Y aquí ustedes ingresan al Power BI DAX de hoy día. De esta semana, perdón. ¿Sí? Y acá van a encontrar todo el material que vamos a dejar disponible en conjunto con Mario, y todas las clases van a quedar acá guardadas para que ustedes las puedan volver a revisar después del webinar. Acá está los requisitos, la evaluación del programa, que les vamos a pedir que lo realicen al final del programa. Necesitan Power BI, les dejamos nuevamente el enlace acá. La URL para las clases de todos los días, que va a ser la misma toda la semana, y el material que se va a utilizar ahora en esta clase. ¿Sí? Eh, ¿Cómo va a ser la dinámica? Al igual que el curso anterior, voy a ir ayudando o apoyando a Mario con el tema de las preguntas o consultas a través del chat o a través de la sección Q&A, y ahí les pedimos que, o si tienen alguna pregunta específica para hacerlo de manera más ordenada, nos pueden
nos pueden levantar la mano y nosotros reaccionamos y le habilitamos el micrófono. El micrófono se los podemos habilitar, así que no hay ningún problema, podemos hacer la clase interactiva en ese sentido. Así que, ¿cómo se hace eso? A los primera vez que están en Zoom, les va a salir una sección de Q&A o pregunta y respuesta en inglés, o QA, y al lado le va a decir raise the hands o levantar la mano con una manito, así. ¿Sí? Y el icono de chat. ¿Sí? Yo ahí voy a estar apoyando a Mario para ir respondiendo esas dudas que ustedes puedan tener con respecto a cosas puntuales. Si no, si son dudas relacionadas al curso, yo voy a, si es que Mario no ha leído la pregunta o porque está dando la clase no le ha puesto atención, yo los voy a ayudar para intervenir en ese sentido. Así que eso, chicos. No, Jessica, no me sale la lista de cursos de mi curso. Dale, mándame tu correo ahí, Jessica, por el chat y yo lo reviso de inmediato. Y ahora, si tienen alguna duda, encantado, así como la de Jessica, yo lo ayudo por el chat. Y te dejo a ti, Mario, bienvenido, mucho éxito en esta nueva sección. Muchas gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos todos. Acá estaba mirando la lista. No sé cuántos de los que están presentes estuvieron ya la semana pasada conmigo. No sé si ahí me pueden ayudar con eso para ir identificando. Bueno, ya para los que no me conocieron, mi nombre es Mario. Yo los voy a estar acompañando durante este curso, durante las 4 sesiones, ¿ya? Que dura desde hoy hasta el viernes. Son 2 horas, ya la dinámica va a ser similar al curso anterior, tiene algunas diferencias. Vamos a tomar un pequeño break en la mitad del curso, ¿ya? Ahí estoy viendo algunas que ya estuvieron, perfecto. No necesito tanta introducción al parecer. Entonces, tomamos igual el break en la mitad, ya por si alguien quiere hacer algo o necesita hacer algo entre medio, a lo mejor para que espere ahí hasta ese momento y no se pierda alguna parte de la clase. Bueno, este curso de Power BI ya es un nivel más intermedio y está enfocado 100% en lo que son las fórmulas DAX, ¿ya? O el lenguaje DAX. Para los que estuvieron también el curso anterior, yo les mencionaba mucho de que Power BI no necesitamos habilidades de programación, no tenemos que programar. Bueno, aquí es donde la gente me dice, estás mintiendo, pero también como mencioné ahí, DAX no es un lenguaje de programación, sino que es una recopilación de funciones. Sí tiene mucha lógica de programación en la forma en que nosotros escribimos estas fórmulas, pero finalmente son funciones que nos permiten hacer cálculos, ¿ya? Nos entregan un resultado con el cual nosotros vamos a crear ciertas, valga la redundancia, cálculos que potencian nuestro análisis sobre los datos que nosotros ya tenemos en nuestro modelo. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a aprender acá en este curso. Es un curso que es más participativo que el anterior, ¿ya? Porque si bien, bueno, probablemente hoy va a ser, yo voy a explicarles, voy a contarles algunas cosas, voy a mostrarles algunas cosas, pero a partir de la clase de mañana ya ustedes van a tener que realizar ejercicios. Ya vamos a ver ahí más adelante qué tipo de ejercicio, entonces yo les voy mostrando algunas cosas y ustedes van a tener que aplicarlos dentro de el modelo. ¿Ya? Bueno, ahí como mencionó Carlos, las preguntas las pueden hacer en el chat. Si son preguntas que a lo mejor requieren un poco más de explicación, escríbanla en el Q&A, ¿ya? Y las respondemos hacia el final o cuando terminemos alguno de los temas en particular. Y recuerden que también pueden ocupar la opción de levantar la mano, ¿ya? Y ahí pueden pueden hacer su pregunta o dar su opinión en voz alta. Ya creo que en esta clase al menos somos menos que en la anterior, un curso más pequeño, pero bueno, eso a veces sirve un poco más para poder participar, ¿cierto? Incentiva más la participación a veces cuando hay muchas personas, no todos quieren hablar. Así que, bueno, comencemos. Voy a tener que igual dar un poco de introducción de mí. Lo primero, y que también se los mencioné en el curso anterior,
yo soy de Chile, si es que no se dieron cuenta, aquí no sé de qué países tenemos personas, pero sabemos que los chilenos no siempre tenemos la mejor dicción, así que les pido, por favor, si es que hay algo que no se me entienda o de repente que se me escape alguna palabra que no sepan qué significa, me digan para yo poder repetirlo. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, les cuento de mí, mi formación es ingeniero comercial, una carrera más enfocada en los negocios, estudié aquí en Chile, bueno, estudié también un diplomado en otra universidad acá en Chile, en finanzas, y tengo una carrera que comencé por ese lado, ya más por el área financiera, y mis primeros acercamientos con Power BI fueron por el año 2015, cuando yo entré a trabajar a Microsoft, pero también en el área de finanzas. Entonces, ahí conocí Power BI, que era una herramienta que estaba recién apareciendo, y bueno, me metí mucho en la utilización de esta herramienta para hacer los análisis que requeríamos desde nuestra área, y me fui especializando en eso. Fue tanto lo que ocupé esta herramienta que me quedó gustando, luego me cambié de trabajo, la seguí utilizando, y hasta el día de hoy estoy trabajando ya ahora de manera independiente como consultor y haciendo capacitaciones, ya desde el 2015 que entonces he estado trabajando con esta herramienta, y me gusta un poco contar esta historia personal, ya para incentivar a los que a lo mejor tienen un poquito de miedo con la herramienta o creen que es algo muy tecnológico o de conocimiento muy técnico, ¿ya? Para que pierdan el miedo, porque incluso yo, que soy totalmente del mundo de los negocios, estoy metido en esto ahora. ¿Ya? Bueno, como sabemos, este es un curso, se me pasó la diapositiva, me estaba mostrando ahí está, perdón. Ahí está entonces lo que les contaba recién. Este es un curso intermedio, ya porque asumimos algunas cosas, las personas que están acá ya asumimos que saben hacer algunas cosas o han tenido primeros acercamientos con Power BI. Ya varios ahí dijeron que estuvieron la semana pasada, así que acá vamos a asumir que tenemos un conocimiento al menos básico de Power BI Desktop. Ya sabemos en qué consiste, dónde están los botones, cómo crear gráficos, ¿ya? Cómo crear tablas. Tenemos un conocimiento al menos básico para eso, las conexiones de datos, ¿ya? De todas maneras, si hay alguna pregunta por ahí que no sea demasiado básica, igual la pueden hacer, o algo que no recuerden, dónde está algún botón, dónde se hacía esto, ¿ya? Yo les voy a ir indicando, pero igual lo pueden preguntar. Vamos a ver la agenda de este curso, ¿ya? Vamos a partir con una conexión a una base de datos. Como sabemos, para trabajar en Power BI necesitamos traer datos, ¿ya? Desde alguna fuente. Vimos también que tenemos múltiples fuentes de datos, orígenes de datos, y los más comunes o los más utilizados de repente son las planillas de Excel, ¿ya? Esta aplicación que se combina mucho con Power BI porque se trabaja mucho en las organizaciones como fuente de datos, ya para guardar datos, planillas de cálculo. Y eso fue lo que hicimos en el curso anterior. En este vamos a cambiar un poco y la conexión no la vamos a hacer desde un archivo local, sino que la vamos a hacer desde una base de datos. Ya ustedes tienen por ahí, yo les voy a dar más adelante cuál es la base de datos y cuáles son las credenciales para que nos conectemos y podamos traer datos y empezar a trabajar con ellos. Vamos a tener también una introducción a lo que es DAX, ¿ya? Este lenguaje, qué significa DAX, para qué sirve, cómo lo aplicamos, y vamos a ir viendo algunas de sus funciones o fórmulas. Vamos a partir hoy con lo más básico, las funciones más básicas, y vamos a ir aumentando de a poco la dificultad. Ya la idea de hoy es que entendamos el concepto, más que hacer cálculos que sean muy wow y nos den resultados impresionantes, que en realidad se pueden hacer a través de DAX, pero vamos a partir con lo más básico y vamos a ir subiendo. ¿Ya? Vamos a ver la función calculate. La función calculate en su momento la vamos a aprender, pero les adelanto que es probablemente la función más importante dentro de las DAX. ¿Ya? Algunos dicen que es la reina de las DAX, porque nos permite hacer, tal como dice su nombre, una infinidad de cálculos que nos entreguen resultados que aporten mayor información a nuestros análisis. Vamos a ver
lo que son las tablas de fechas o calendario, ¿ya? Que también son un componente clave dentro de lo que es DAX. Vamos a ver cuál es la importancia de estas tablas, por qué las necesitamos, para qué sirven, cómo las creamos. Y luego de eso vamos a ver lo que son las funciones de Time Intelligence o inteligencia de tiempo, ya que nos permiten, son un tipo de funciones DAX también, de cálculos que nos permiten hacer cálculos que sean relativos al tiempo, ¿cierto? Comparar distintos periodos, ver alguna tendencia, ya hay distintos tipos de funciones de inteligencia de tiempo que nosotros vamos a aplicar, vamos a aprender y luego vamos a aplicar, ¿ya? Y por último, vamos a ver lo que es el análisis de What If, ¿ya? Que nos sirve para ver distintos escenarios. Ya lo vamos a aplicar en DAX también, y cómo utilizamos esta funcionalidad de Power BI que nos permite mostrar distintos casos. ¿Qué pasa si yo varío algún parámetro? ¿Cuál sería el resultado de esto? Esta es la agenda, como les digo, enfocado principalmente en DAX, ¿ya? Así que acá deberíamos, al menos con este curso ya terminando, tener una noción de qué es lo que hace DAX, para qué me sirve, en qué casos. Son muchas las fórmulas, no las vamos a aprender todas, ¿ya? De hecho, probablemente ni yo las conozco todas, pero vamos a ver las más importantes. Van a ver ahí, bueno, si van al aula virtual, van a ver que hay documentación correspondiente al curso, hay algunos links por ahí también, algunos links importantes, ya a la documentación oficial de Microsoft, donde podemos encontrar el listado de fórmulas DAX que existen con su explicación, cuáles son los argumentos de cada una de estas, algunos ejemplos en alguna de ellas. Así que ahí pueden revisar el material que quedó en el aula virtual para que puedan profundizar en caso de que lo requieran, ¿ya? Bueno, vamos ahora, menos introducción, vamos un poco más manos a la obra en este curso, así que les voy a pedir a todos si pueden abrir Power BI Desktop. ¿Ya? Vamos a comenzar con un archivo desde cero. No vamos a utilizar el mismo de la otra vez para los que lo tienen. Vamos a comenzar con un nuevo archivo de Power BI Desktop, así que por mientras les pido si lo pueden abrir para comenzar un nuevo proyecto. Ya les doy unos segundos esperando que se abra. Bueno, también mientras se abre el mío porque se me había pasado esa parte, así que unos segunditos esperamos. Por mientras, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, la puedo ir haciendo ahí en el chat, ya con respecto al curso en general o el contenido. Entonces, bueno, dijimos que esta vez la conexión la íbamos a hacer a una base de datos, ¿ya? Una base de datos que se llama Licores PTY, PTY, PTI, bueno, ahí como lo quieran pronunciar, ¿ya? PTY es de Panamá, para los que no sepan. No sé si tenemos alumnos de Panamá ahora de nuevo. ¿De qué países están hoy? A ver si me pueden ir diciendo. Ah, sí tenemos de Panamá. Ya, perfecto. Ah, son todos de Panamá, parece. Ahí Guatemala, vi por ahí. México, Guatemala, México, claro. Y una gran mayoría de Panamá. Yo les había contado en el curso anterior, los que estuvieron, que también tuve la oportunidad de vivir en Panamá, en Ciudad de Panamá. Y he visitado México y Guatemala, países que me encantan, los tres, la verdad, me gustan bastante. Ya, entonces, vamos a hacer, como les decía, una conexión a esta base de datos. Es una base de datos bastante simple, pero que nos va a servir para los ejemplos que nosotros queremos hacer en este curso. Para conectarnos a esta base de datos, ya vamos a tener que ingresar el nombre del servidor y de la base de datos, ¿cierto? Nos vamos a conectar, esto está en la nube, no está localmente, y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, de hacer esta conexión desde nuestra herramienta Power BI Desktop. Entonces, vamos a
refrescar un poco de conocimiento. Bueno, aquí ya se abrió, en mi caso, Power BI Desktop. Tenemos esta primera ventana que se abre cuando nosotros iniciamos la aplicación en un proyecto nuevo. Desde acá nosotros podemos ir directamente a la ventana de los conectores. Hay un botón aquí que dice obtener datos y se abre automáticamente la ventana de conectores. Sabemos que tenemos acceso a ella desde distintas partes dentro de nuestro archivo. Déjenme acá, no sé por qué todavía no aparece. Aquí está, esta es la ventana de los conectores, y si no, recuerden que lo podemos hacer, yo la voy a cerrar, voy a volver ahí. Si no, sabemos que tenemos distintos botones. Acá Power BI nos ayuda bastante. De hecho, yo encuentro que quizás es un poquito repetitivo, pero donde están los conectores a los orígenes más comunes, ¿cierto? Que son el Excel, por un lado, que lo encontramos acá, ¿ya? Base de datos de SQL Server, que es lo que vamos a hacer o donde nos vamos a conectar en este caso, ¿ya? Aquí arriba también están el Excel nuevamente, SQL Server. Y si no, dijimos que en obtener datos vuelve a aparecer Excel SQL Server, ¿ya? Y si ponen más ahí, se nos vuelve a abrir la ventana en la que estamos. Así que no tenemos por dónde perdernos acá, donde vamos a encontrar este conector. Entonces, vamos a seleccionar en cualquiera de los lugares donde les estaba mostrando recién, ¿ya? Para hacer esta conexión a los datos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué nos pide cuando queremos conectarnos a una base de datos de SQL Server? Primero, el nombre del servidor. Tenemos que escribir ahí la dirección del servidor, y eso lo tenemos acá en la presentación. Es lo primero que aparece aquí arriba, ¿cierto? DSI SQL Server.database.windows.net. Eso tienen que escribir en la primera casilla que aparece ahí. DSI SQL Server.database.windows.net. Dentro de ese servidor, nosotros nos vamos a conectar a una base de datos en particular. Aquí abajo dice base de datos y entre paréntesis dice opcional. Nosotros podemos indicarle directamente cuál es la base de datos o conectarnos al servidor. En este caso, nosotros sí vamos a especificarle, ¿ya? Sí le vamos a especificar la base de datos, que también la encontramos acá. Va a ser licores PTY, ¿ya? Recuerden respetar las mayúsculas para este caso, ¿ya? Tienen que escribir licores PTY en base de datos. Licores PTY, respetando mayúsculas y minúsculas. Y a continuación de eso, aparece una opción acá, que dice modo conectividad de datos. Esto no nos aparecía cuando nosotros hicimos o cuando hemos hecho conexiones a archivos de Excel. ¿Ya? Esta opción nos aparece ahora que nos estamos conectando a base de datos. ¿Alguno tiene o sabe por ahí, tiene una noción de cuál es la diferencia entre estos dos modos de conectividad de datos? ¿Ya? Tenemos dos opciones cuando nos conectamos a una base de datos desde Power BI. Direct Query o importar datos. Bueno, hay uno que el nombre lo dice claramente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Ahí en el chat, en el query, lo puedes editar. La verdad es que me parece que ahora, Direct Query, antes no se podía editar la base, pero ahora se puede. Ahí me dicen, uno te trae los datos y el otro solo la consulta. Claro, por ahí va. El importar datos es similar a lo que hicimos con el archivo de Excel, o lo que hemos hecho si es que nos hemos conectado ante un archivo de Excel, que es ir y traer los datos desde el origen y pegarlos acá en Power BI. Tenemos todos los datos dentro de Power BI. ¿Ya? Hay algunas otras respuestas. Claro, esa respuesta está buena. ¿Ya? El importar, entonces, nos trae la información
como dice el nombre, la agarramos desde la base, copiamos y la pegamos acá. Y Direct Query nos permite hacer una conexión, como dicen ahí, a la fuente de origen, pero sin almacenar los datos dentro de Power BI. ¿Ya? Van a seguir, nosotros vamos a estar llamando esos datos al servidor. No los vamos a traer, no vamos a pegarlos dentro de la aplicación. ¿Ya? Sí, no están en vivo como dicen ahí porque depende también de la actualización, no es que esté todo el rato llamando datos y trayendo los datos de la base, ¿ya? Pero esa es la idea. En uno traemos los datos acá y en el otro vamos a consultar los datos a la base. Entonces, nosotros como en esta base de datos que vamos a utilizar no es muy extensa, ya no nos va a ocupar tanta memoria, vamos a hacer entonces el modo de importar datos, ¿ya? Vamos a seleccionar, o vamos a dejar seleccionado importar y vamos a darle aquí a aceptar. Entonces, ahora va a empezar a realizar la conexión. Acá, si es que hay alguien que no le funcione, veamos si nos funciona a todos, esto está abierto, así que no deberían tener problema. Hay un plan B por ahí, que están los archivos locales, ya con la misma información. Esto realmente no es lo más importante dentro de este curso, sino que lo que vamos a ver con DAX, así que en el caso de que no les funcione, podríamos traer los archivos localmente. Sí, les va a pedir credenciales, ya vamos a ir para allá. Y un mensaje de error, José Vázquez. A ver, no sé si nos puede decir. Ah, pero las credenciales, ya. Lo que pasa aquí es que, déjenme hacer una cosita, voy a cambiar algo porque yo ya estaba conectado, entonces voy a eliminar esas credenciales. No están acá. Esta era. Déjenme borrar los permisos para volver a conectarme. Sí, ya les dije que está abierta, pero necesitamos las credenciales para que podamos obtener la información de ahí. Ya voy de nuevo, yo voy a traer datos acá. Espérense un poquito, ahí algunos parece que se adelantaron. Entonces voy con el servidor DSI SQL server.database.windows.net licores pty. Aceptar. Veamos, ahora sí, ¿ya? Antes se había saltado este paso porque yo anteriormente, haciendo una prueba, me había conectado y había puesto las credenciales. Entonces, nos abre una ventana. Esta ventana deberían tener todos, ¿ya? Donde, como les decía, nos va a pedir acceder con credenciales. Si le dan aquí conectar con Windows, ya no se va a conectar porque su usuario de Windows probablemente no tiene acceso a esta base de datos, así que les va a tirar el error. Nosotros le vamos a especificar unas credenciales en particular. Cuenta de Microsoft tampoco, nuestra cuenta de Microsoft, si es que tenemos una cuenta de Microsoft, ¿ya? Tampoco está asociada a esta base de datos, por lo que vamos a entregarle credenciales que son específicamente para esta base. Y esto, ahora sí, las tenemos acá. Estas son las credenciales que vamos a poner ahí. ¿Ya? Ven cómo está en este dibujo, base de datos. Y el nombre de usuario va a ser el que aparece acá. User-pty, ¿ya? User-pty. Y la password o la contraseña va a ser licores@2018. Esas son las credenciales que tienen que ingresar ahí para que puedan conectarse a la base. ¿Ya? Entonces, les pido que ingresen estas credenciales en bases de datos y ahí me digan si es que se les presenta algún error. ¿Ya? Aquí ya no deberíamos tener problemas, pero de todas maneras, como les digo, si es que alguien tiene algún problema o se genera algún error, ya lo vamos a ver. Entonces, esto es user-pty y la contraseña es con minúsculas licores@2018. ¿Ya? Aquí vamos a dejar abajo el mismo nivel, ¿ya? Del servidor, a nivel del servidor, y le vamos a dar conectar. ¿Ya?
Fernanda, fíjate bien o que las credenciales estén correctas y si no, vemos la alternativa. ¿Ya? A los que les funcionó, deberían tener esta ventanita de navegador. ¿Me pueden contar ahí qué es lo que les dice el error? ¿Qué les marca el error? Mario, Fernanda. Esperen un poquito. Si no, intenten conectarse de nuevo. Les voy a poner aquí las credenciales. Ahí, por favor, inténtenlo de nuevo. Sí, escribanla mejor, ¿ya? Porque como dice ahí Saúl, si copian, se pueden copiar más cosas. Claro, se copia todo. Escríbanlo, ustedes, el usuario y la contraseña, no están complicados. User-pty licores@2018. ¿Ya? Por lo que veo, son solo 2 personas que tuvieron ese error. Por favor, inténtenlo de nuevo, como les estaba mencionando, escribiendo ustedes el usuario y la contraseña. Vamos a esperar entonces un minutito. Sí, Mario. Vamos a ver en el aula virtual, acá en los archivos, deberíamos tener esto. Voy a proyectarles el explorador aquí. Dice, plan B, si no funciona la conexión a la base de datos. ¿Ya? En el material del curso está. Hagan clic ahí bajó un archivo comprimido. ¿Ya? Lo bajó 2 veces. ¿Ya? Pero ahí ya lo tienen localmente. Deberían tener aquí, si abren el archivo, o abren la carpeta, mejor dicho, en sus descargas, voy a abrir yo a Ismael sin problema, ya, perfecto. Bueno, de hecho, la opción B ya está con los datos en el archivo, es el archivo PBIX, ¿ya? Aquí está. Eso deberían tener, dashboard, licores pty, DAX, es el archivo PBIX, ya el formato de Power BI Desktop, con los datos ya listos, para que lo descompriman ahí en algún lugar, en su escritorio o en su computador, mejor dicho, y empiecen a trabajar con ese archivo. Ya por mientras, vamos a continuar el resto, porque ahí ya lo van a tener listo los que están ocupando el plan B. Así que el resto tenemos que prestar atención acá. ¿Les parece conocida esta ventana? Bueno, ni siquiera voy a esperar la respuesta porque me imagino que sí. Esta ventanita es igual a cuando nosotros hacemos conexiones a otras fuentes como el Excel, ¿ya? Esta ventana es exactamente igual, es decir, en Power BI ya la complicación no está en la conexión a la fuente de datos, no nos hace mucha diferencia el conocimiento que tenemos que tener para traer datos de un Excel o de una base de datos. Aquí, ¿qué hicimos? Ingresamos credenciales solamente. Servidor, base de datos, conéctate allá, estas son las credenciales. En un Excel, ¿qué hacemos? En vez de nosotros especificarle la dirección del servidor, le especificamos la ubicación local de nuestros archivos en nuestro computador. Pero llegamos acá y ya lo que pasó atrás no importa, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué teníamos acá en nuestra ventana de navegador? Teníamos, perdón, acá, nuestra ventana de navegador. Tenemos las tablas que están en este caso dentro de esa base de datos, ¿ya? Tenemos 3 tablas. Si vemos aquí a la izquierda, ¿ya? La primera no es una tabla que podamos importar, sino que
son datos de la base de datos, pero las otras 3, de hecho, si seleccionan ahí, les dice que hay una tabla vacía, ¿ya? El ID, el nombre, el IP, pero las que vamos a utilizar nosotros son las 3 que están aquí abajo. ¿Ya? Vamos a hacer un modelo bastante simple de datos y vamos a revisar la información que tenemos acá. ¿Qué tenemos? Tenemos una tabla que se llama dim canal, una tabla que se llama dim producto y una tabla que se llama fact venta. Recuerden que si hacemos clic en el nombre de alguna de estas tablas, aquí a la derecha vamos a ver qué es lo que hay o cuál es la información que contienen estas tablas. Ya les voy a explicar por qué tienen estos nombres al principio, ¿ya? Pero se pueden dar cuenta que las tablas tienen ciertas diferencias. Entonces, nuestra tabla fact venta, ¿ya? Que está aquí, contiene la información que nosotros vamos a utilizar. Entonces, es una tabla de ventas, ¿ya? La base se llama licores pitiguay, ya se imaginan venta de qué es, que tiene cierta información de estas ventas, que es lo que tiene, una columna de fecha, una columna ID producto, ¿ya? O identificador del producto, un ID canal, Q litros, ya que va a significar cantidad de litros de esa venta, el costo y el monto de la venta. Esas son las cosas que vamos a tener en esta tabla. En DIM producto vamos a tener, es una tablita pequeña que tiene los ID del producto y el nombre de cada uno de ellos. Aquí están los productos que vende esta empresa: ron, tequila, vino, vodka y whisky. Y DIM canal ya es una tabla más pequeña aún, que tiene 2 registros con el ID del canal 1, 2, o lo vendo a través de supermercados o sala de ventas. Entonces, esto es nuestro modelo de datos. O sea, estas tablas van a componer nuestro modelo de datos. ¿Y qué significa esa palabra que le ponen al principio? Bueno, dentro de Power BI nosotros vamos a tener 2 tipos de tablas. Principalmente vamos a tener las tablas de hechos, ¿ya? Y las tablas dimensionales. ¿Cuál es la diferencia entre las tablas de hecho y las tablas dimensionales? Las tablas de hecho, que en este caso, para nuestro ejemplo, es la tabla venta, por eso dice fact aquí, ¿ya? En inglés. Fact es un hecho. ¿Y qué van a representar estas tablas? La tabla o las tablas de hecho, porque podemos tener más de una tabla de hechos en un modelo, va a representar, tal como dice su nombre, un hecho o una ocurrencia en particular, ¿ya? Algo que sucedió y que yo quiera registrar. ¿Qué puede ser? Puede ser una venta en este caso, puede ser una compra, puede ser el ingreso de algún material a mi bodega, ¿ya? Cualquier hecho que afecte mi negocio y que yo quiera registrar, ¿ya? Va a componer esta tabla de hechos. Si nosotros revisamos fact venta, cada fila o cada registro de esta tabla representa una venta que se efectuó en alguna fecha, un día en particular, ¿ya? Para un determinado producto, por un determinado canal, una cierta cantidad de litros, que tiene un costo y tiene un valor de la venta, ¿ya? Entonces, cada registro que hay en esta tabla representa un hecho o una ocurrencia, ¿ya? Entonces, las tablas de hecho comúnmente van a ser las que nosotros van a estar constantemente cambiando, ¿cierto? Vamos a estar agregando registros a esa tabla. Algunas veces podemos borrar registros, ¿ya? Podemos cambiar registros también. Si yo ingreso una venta que está mala, probablemente la voy a tener que modificar, pero van a ir completándose esas tablas de hechos con la información, que es lo que nosotros queremos analizar. Queremos analizar las ventas. Necesito una tabla donde yo registre esta información, ¿ya? ¿Y qué son las tablas dimensionales? Como la tabla canal y la tabla producto. Son tablas que van a tener distintas segmentaciones para un campo de la tabla de hechos, ¿cierto? En este caso son tablas dimensionales muy simples las que tenemos. Lo único que hacemos acá, queremos relacionar de alguna manera el número del producto que está aquí, ¿ya? Y el número del canal para saber a qué corresponde. Entonces, en ese caso vamos a usar estas tablas dimensionales, pero las tablas dimensionales pueden ser aún más completas, ¿cierto?
bueno, una característica es que no varían tanto como varían las tablas. De hecho, las tablas dimensionales, acá, por ejemplo, ¿en qué momento nosotros le agregaríamos? Si es que tenemos un producto nuevo. Si es que lanzamos un producto nuevo, empezamos a vender un producto nuevo, tendríamos que agregar aquí, ¿ya? Por ejemplo, pisco. No sé si conocen el pisco, pero una bebida, un licor muy consumido tanto en Chile como en Perú. Si nosotros en esta o cerveza, quisiéramos empezar a venderlo, probablemente tendríamos que agregarlo aquí abajo, ¿ya? No va a ser muy frecuente que yo elimine registros porque imagínense que dijéramos, ya, voy a dejar de vender ron, no voy a vender ron, y en Panamá creo que es imposible. Tequila en México también es imposible. Eh, ya, bueno, vamos a dejar de vender vodka mejor, ¿ya? Decimos, vamos a dejar de vender vodka, entonces, ¿lo elimino de mi tabla dimensional? No necesariamente, porque aunque ya no exista, de aquí para adelante, hacia atrás sí tengo una historia que está registrado, donde yo sí vendía vodka. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de mis ventas a lo mejor el año pasado y quiero ver por producto, no va a encontrar cuál es el producto que corresponde a este identificador, a este ID, ¿ya? Entonces, las tablas dimensionales pueden tener varias columnas con las que yo voy a poder eh, agrupar quizás estas columnas. Acá, si tengo productos, yo podría a lo mejor tener los productos por categoría y después quiero hacer un análisis por categoría, ¿ya? Podría tener que a lo mejor ron y tequila pertenecen al grupo 1, categoría 1, el vino 2, vodka, whisky 3, o con algún nombre en particular, ¿ya? Entonces, las tablas dimensionales me permiten eh, ampliar la información que yo tengo en mi tabla de hechos. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué o sea, ¿por qué ocupamos tablas dimensionales? En este caso, a lo mejor no hubiese sido tan complicado tener solo una tabla de hechos donde acá, en vez del número, apareciera el nombre y acá apareciera el canal. Bueno, es más frecuente encontrarnos con que nosotros registremos información en base a un código porque es menos factible que nos equivoquemos, ¿cierto? En escribir el nombre, de repente alguien puede escribir whisky, whiskey, con H, sin H, vodka, con B larga, no sé, cualquier cosa. Entonces, vamos a ocupar identificadores y vamos a ocupar las otras tablas. Pero si yo tuviese más información, ¿ya? Me sirven las tablas dimensionales porque si yo no tengo que registrar cada hecho, o sea, cada característica de esa venta o de ese hecho, ¿cierto? Si acá, imagínense, yo tuviese una columna que me mostrara quién es el vendedor que efectuó la venta, un ID de vendedor, ¿ya? Y tengo muchos vendedores. Entonces después yo quiero hacer un análisis de mis vendedores por sexo o por edad, ¿ya? Entonces, no va a ser necesario que yo registre cada vez que registre una venta cuál fue el nombre, el apellido, el sexo, la edad, la dirección del vendedor, la nacionalidad o lo que sea, porque esos datos no van a cambiar. Entonces, esos los podemos mantener en una tabla dimensional, ¿cierto? Difícil que una persona pues se puede cambiar el nombre, pero no es tan factible, ¿ya? La nacionalidad también puede cambiar, pero no es tan factible, ¿ya? La edad sí va a ir cambiando, pero podríamos registrar la fecha de nacimiento y calcularlo en base a eso. Entonces, por eso tenemos estos dos tipos de tablas. Y en base a estas tablas nosotros vamos a crear un modelo. Entonces, vamos a ocupar las tres tablas, por lo que vamos a seleccionar la casilla que aparece a la izquierda. Esto ya lo sabemos hacer. Podemos seleccionar las tres al mismo tiempo, canal producto venta, y vamos a llevar esta información a nuestro modelo de datos. Acá nos estamos conectando a una base de datos, así que es muy probable que no necesitemos pasar por Power Query. La información en base de datos viene de manera tabular en este caso, ¿ya? Entonces no vamos a ir a Power Query, ya tenemos la información lista para poder utilizarla en nuestro reporte. Así que vamos a darle directamente a cargar. No vamos a ir a Power Query esta vez. Vamos a salir un poquito de ahí y nos vamos a quedar en esta vista de Power BI. Entonces va ahora a ir a hacer la conexión y dijimos que como íbamos a importar, va a traer los datos y los va a pegar acá.
de estas tres tablas. No debería ser un proceso muy largo. ¿Ya? Ahí está haciendo la conexión y ya vamos a ver algo más en base a estas tablas. Recuerden cómo lo pueden corroborar una vez que esté cargado. Aquí a la derecha, en el panel de campos, pueden ver si les aparecen las tablas con cada uno de los campos que componen la tabla. Está, en mi caso está un poquito lento, no sé si ustedes ya están ahí listos. Pero falta poquito, falta poquito. No sé por mientras si hay alguna pregunta por ahí. Eso, ahí justo. Ah, sigue cargando, me dice. Ya. Mario, que tuviste que abrir el archivo, ¿te funcionó sin problema? Mario Rivero. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, oh, ¿qué pasó aquí? Parece que está un poquito lenta mi conexión. Le voy a dar aquí nuevamente aplicar cambios para que se cargue. Sí, a mí también me dio un error. Ah, no, no soy el único. Son 3 personas que tienen el mismo error. ¿Ya? Ahí denle a aceptar y le dan aquí clic de nuevo en aplicar cambios. También marca un error. Parece que vamos a tener que irnos todos con el plan B. Esperemos, intentemos una segunda vez a ver si nos carga ahí. Puede ser que el error se haya aparecido porque estábamos todos conectándonos al mismo tiempo. Vamos a ver. Aquí dice, ahí está. ¿Ya? En mi caso ya se conectó. Si le dan a aplicar cambios, se va a conectar y aquí aparecen a la derecha entonces las 3 tablas, DIM, canal, DIM producto y FAB venta. Si les sigue apareciendo este mensaje, sáquenlo ahí. Lo pueden eliminar. Y yo tengo aparte otro aquí que dice archivos recuperados. Ya le pueden decir si quieren guardar esos archivos para verlos después o que los eliminen. Ahí por si acaso, ya para que desaparezcan estos mensajes de arriba. Entonces, vamos ahora a irnos a la vista de modelo. La vista de modelo, aquí a la izquierda, donde están estos 3 botones, vamos a ir a la de más abajo. Esta es la vista de modelo. Y nos va a mostrar acá cómo están relacionadas estas tablas. Entonces aquí a veces es un poquito desordenado porque las tablas las tira bien hacia la derecha o hacia abajo. ¿Ya? Le pueden cambiar acá el zoom si es que está muy cerca. Ya lo alejan un poquito. Pueden colapsar estos paneles que están a la derecha. ¿Ya? Y aquí arriba también van a tener un mensaje. Este mensaje aparece hace un par de versiones porque es una actualización de cómo se ve esta vista de modelo. ¿Ya? No va a haber mucha diferencia, o sea, si tienen una versión anterior y no les aparece, no se preocupen. Si es que tienen el mensaje, lo pueden dejar ahí o le pueden dar actualizar ahora. ¿Ya? Y va a cambiar un poco la forma en que vemos esta vista de modelo. Entonces, acá quiero ver mis 3 tablas, quiero tener a la vista mis 3 tablas. Entonces, vemos que estas tablas tienen o están unidas por una línea. ¿Ya? Esta línea representa la relación entre ambas tablas. ¿Qué es lo que queremos lograr en un modelo de datos? Nosotros queremos tener toda nuestra información conectada, ¿cierto? Es lo mismo lo que les decía antes, como tener una gran tabla con toda la información, con todo el detalle, pero esos detalles que van a ser innecesarios que yo los repita en cada fila, los voy a tener guardados o almacenados en una tabla distinta, ya en este caso las tablas dimensionales. Entonces vamos a tener esa línea, ¿ya? Que nos va a decir con qué campo están conectadas estas tablas. En este caso, estas relaciones se hicieron de manera automática. ¿Ya? Power BI identifica relaciones, sobre todo cuando yo tengo 2 columnas que tienen el mismo nombre y tienen datos en común. Para crear una relación nosotros tenemos que hacerlo entre columnas que tengan datos en común. Porque ¿qué es lo que hace esta relación? Es muy similar a lo que en Excel vendría siendo el VLOOKUP o buscar B, ¿cierto? Agarra un dato de acá, si ponen el cursor sobre la línea, se va a marcar en amarillo,
y me va a decir cuáles son los campos que yo estoy relacionando. Entonces, si yo necesito saber para un registro el nombre del producto, acá va a agarrar ese, por ejemplo, el primer registro, el ID producto 1, y lo va a ir a buscar a la columna ID producto de acá y me va a entregar el nombre del producto que corresponda. ¿Ya? Es muy similar a eso. Y acá lo mismo. Si tengo un ID de canal, lo voy a ir a buscar a esta tabla, ¿ya? Que se llama a la dimensión canal. Si es que esto no les aparece, si es que la relación por algún motivo no se crea automáticamente, ustedes la pueden crear arrastrando un campo, el que van a relacionar, ya sin soltar el mouse, hasta el mismo campo o el campo que tiene valores en común en la otra tabla. Entonces, ahí lo sueltan y se crea la relación. En este caso, no vamos a ahondar mucho en esto, ¿ya? Pero en caso de que lo necesiten saber, así se hace. ¿Y qué son estos numeritos o estos signos que aparecen en las esquinas? Bueno, significa que esta relación es una relación de 1 a muchos. ¿Qué significa que sea de 1 a muchos? Que la tabla o la columna que yo estoy relacionando de esta tabla contiene valores únicos, ¿ya? Mi tabla dimensional de dimensiones de producto, ¿ya? Tiene solo un valor, un ID por cada producto. Es lógico. O sea, mi ID número 1 puede ser, o en este caso es ron o rones, ¿ya? Pero no puede ser que a veces sea rones y a veces sea tequila, no. O sea, si tiene un ID es un identificador único. Entonces acá en esta tabla yo lo tengo una sola vez. En cambio aquí en venta puedo tener cada ID muchas veces. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar una venta de rones en una fecha determinada, en distintos canales o en distintas fechas en el mismo canal o en distintas fechas, distinto canal, distinta cantidad, ¿ya? Entonces acá yo en mi tabla de ventas puedo tener múltiples veces el ID de producto, lo mismo con el canal, ¿ya? Por lo que se crea una relación de 1 a muchos. Ese asterisco que aparece acá significa muchos. Y la flecha que aparece en esa línea es la dirección de filtrado. Me va a decir desde qué tabla puedo filtrar valores a la otra, ¿ya? En este caso, si yo selecciono aquí un valor de canal, me va a filtrar los datos en esta tabla que correspondan al ID que yo seleccioné, lo mismo desde producto, ¿ya? No así al revés, desde acá a la otra tabla no va a funcionar. Entonces, eso es básicamente el modelo. Este es un modelo muy simplificado que vamos a utilizar nosotros, pero nos va a servir para lo que es nuestro curso, ¿ya? Ahí está el modelo, bueno, es lo mismo que estábamos viendo recién, acá en la presentación. Así que vamos a tomarnos el break ahora, los 5 minutos, para que nos vayamos directamente a lo que es DAX. Entonces, nuevamente, el horario. Tenemos horarios distintos, pero son las X57 tengo yo, ¿ya? A las, bueno, X más 1, 02, perdón, sí, 02. En mi caso las 8:57 a las 9:02, si tienen las 6:57 a las 7:02, ¿ya? Ahí está. Ah, 5:57, mira, donde en Guatemala. Ajá. Están 3 horas antes que nosotros. Qué rico, aquí ya se está acabando el día. Perfecto, entonces nos tomamos el break. Igual, si tienen alguna duda, la pueden hacer. Bueno, son las 58, así que vamos a hacer hasta las 03. ¿Ok? Los espero entonces a esa hora. Continuamos. Ya, vamos a continuar entonces. Estamos de vuelta. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. No hemos visto muchas cosas nuevas. Desde aquí vamos a empezar ya con lo que es DAX. Así que aquí probablemente van a empezar a surgir las preguntas. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que es DAX. Bueno, DAX viene de las siglas Data Analysis Expressions o expresiones de análisis de datos. Y
bueno, aquí dice un lenguaje de programación, yo le llevo un poco la contra a eso, de que no es propiamente tal un lenguaje de programación, pero tiene una similitud a lo que es el lenguaje, a un lenguaje de programación, ¿ya? Este lenguaje de programación viene de esta extensión o se utiliza también en esta extensión que yo les decía, que les contaba antes, que había en Excel, que era desde donde había nacido Power BI, o una de las extensiones desde donde nació Power BI, que es Power Pivot. ¿Ya? Ahí se utiliza DAX, se utiliza también en SQL Server Analysis Services, ¿ya? Y en Power BI. Esos son los 3 lugares donde vamos a encontrar DAX. Power BI es donde vamos a trabajar nosotros. Y es una recopilación de funciones, ¿ya? Que nos van a entregar algún cálculo como resultado, o la mayoría de ellas. ¿Ya? Vamos a ver también distintos resultados que nos entregan estas fórmulas, pero nosotros queremos calcular algo, ¿cierto? Ya sea un valor en particular o una serie de valores. Y son funciones que son muy similares a las de Excel, son muy semejantes a Excel, pero no son completamente igual. Hay algunas que se repiten. Entonces, si nosotros manejamos las fórmulas de Excel, probablemente esto se nos va a hacer un poquito más fácil, ¿ya? De aprender, pero no es lo mismo. Tiene diferencias, algunas, como les digo, algunas son iguales, que vamos a ver exactamente la misma fórmula, otras van a ser distintas. Entonces, y trabajan de una manera un poco diferente, ¿ya? ¿Cuál es el principal concepto y que cuesta un poquito aquí sacarse de la cabeza cuando pasamos de Excel a Power BI? Nosotros en Excel trabajamos a nivel de filas y columnas, ¿cierto? Entonces nosotros queremos hacer un cálculo, especificamos una celda que es una intersección entre una determinada fila y una determinada columna, ¿ya? Y trabajamos en Excel a nivel de celdas. Eso no lo hacemos en Power BI. Power BI, ¿ya? Vamos a trabajar a nivel de, como hemos visto, a nivel de campos, ¿ya? O columnas completas. Entonces, no vamos a ir a hacer cálculos para un dato en particular, sino que van a ser en base a una columna completa, ¿ya? Y está diseñado para modelos de datos y análisis relacionados a los negocios. Entonces, estas funciones DAX tienen una determinada nomenclatura que tenemos que aprender, o sintaxis, ¿ya? Esa sintaxis la vamos a ver acá en forma general. Ya vamos a aprender que hay distintos cálculos que nosotros podemos hacer con las funciones DAX, ¿ya? Pero en general van a tener una sintaxis similar. ¿Cuál es esta sintaxis? Siempre que hagamos un nuevo cálculo, ¿ya? Luego vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a tener que escribirlo de la siguiente manera. Primero, el nombre que nosotros les vamos a dar a este cálculo. Es lo primero que aparece aquí, ¿cierto? El nombre. Ahí dice Total Sales. Entonces aquí están creando un cálculo que se va a llamar Total Sales, ¿ya? Siempre después del nombre vamos a poner el signo igual, ¿ya? En Excel nosotros escribimos, nos vamos a la barra de fórmula y escribimos igual y empezamos a escribir, ¿cierto? Aquí tenemos que darle un nombre a nuestro cálculo. Entonces, signo igual. Ahí significa que comienza la fórmula. Todo lo que está a la izquierda es solo el nombre, ¿ya? Entonces, lo que está a la derecha del signo igual va a ser, puede ser una función, porque nosotros también en las fórmulas DAX o en los cálculos podemos hacer operaciones, no necesariamente una función, ¿ya? Pero en general, cuando ocupemos una función, se va a escribir ahí. En este caso, la función sum, ¿ya? Que también sumar existe en Excel, es la misma. Luego, vamos a abrir un paréntesis. Después del nombre de la función, escribimos un paréntesis, ¿ya? Entonces, siempre los argumentos que compongan una función van a estar entre paréntesis. Luego vamos a ver que dentro de ese paréntesis está escrito dos cosas. Dice sales y sales amount. ¿Qué significa esto? La nomenclatura nos va a representar primero el nombre de la tabla, ¿ya? Y luego el nombre de la columna, ¿ya? O el campo que nosotros estamos utilizando dentro de esa tabla. Es decir, entre este paréntesis de corchete dice sales amount, ese es el nombre del campo, lo que está a la izquierda es el nombre de la tabla. ¿Y por qué se ocupa esta nomenclatura? Porque nosotros podemos tener distintas tablas con columnas que se llamen igual, ¿cierto? Podría tener dos tablas, una sales
y otra forecast, por ejemplo, y que ambas tengan una columna que se llama sales amount. Entonces nosotros así identificamos particularmente cuál es el campo que nosotros estamos utilizando para hacer este cálculo. En el caso de las tablas no podemos tener dos tablas con el mismo nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Con esta nomenclatura va a la columna sales amount y suma los valores que hay. Simple, fácil. Esta es una de las más fáciles, pero nos sirve para comenzar a aprender. Entonces, vamos a ver que tenemos en Power BI distintos tipos de cálculos. Voy a volver a la aplicación. Me voy a ir, a mí me gusta irme acá a la vista de informe, ya la primera, y nos vamos a ir entonces a la pestaña que dice modelado. En modelado vamos a encontrar una sección que dice cálculos. Ahí dice nueva medida, medida rápida, nueva columna, nueva tabla. En Power BI nosotros tenemos tres tipos de cálculos, ¿ya? Que yo les mencionaba. Habían distintos tipos de cálculos, nosotros podemos hacer tres cálculos distintos. Aquí aparecen cuatro, pero los dos primeros hacen referencia a lo mismo, ¿ya? Entonces, los dos primeros hacen referencia a una medida calculada. Lo segundo hace referencia a una columna calculada y lo tercero sería una tabla calculada. Es decir, yo puedo escribir una fórmula que me entregue como resultado una medida, ¿ya? Las medidas me entregan un escalar, un valor, ¿cierto? Si yo le pongo, como estábamos viendo en el ejemplo anterior, suma de una columna, va a sumar todos esos valores y me va a entregar un resultado, ¿cierto? Un solo resultado. Un solo resultado bajo el contexto que yo esté evaluando la fórmula, ¿ya? Ya vamos a ver eso también. Ojo con eso, porque puede tomar distintos valores esta función o esta medida, dependiendo del contexto en la que estemos evaluando la fórmula. Podemos calcular una columna, ¿ya? Que es muy similar a lo que hacemos en Excel. En Excel, si queremos agregar una columna, ¿qué hacemos? Ponemos la fórmula en la primera fila y luego la arrastramos hacia abajo y se calcula para todos los registros. Esto es muy similar, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo ahora un poco más adelante. Entonces, tenemos medidas, columnas y tenemos tablas, ¿ya? Existen ciertas funciones DAX que no nos van a entregar como resultado un valor, como yo les decía, sino que nos van a entregar como resultado una tabla o un conjunto de valores. Entonces nosotros vamos a aprender que podemos crear tablas a partir de las funciones DAX también. Entonces aquí tenemos todos estos cálculos. Y vamos a comenzar con algunos para ver cómo funcionan estos cálculos. Entonces, vamos a replicar una medida como el ejemplo que acabamos de ver en la presentación cuando les estaba mostrando la sintaxis. Entonces nosotros vamos a crear aquí nueva medida, vamos a ir a este botón de acá y nos va a crear entonces una nueva medida, o vamos a empezar a crearla porque tenemos que darle aquí las fórmulas para que se cree. Entonces siempre que nosotros hagamos clic en alguno de esos botones que aparecen ahí, nos va a aparecer aquí arriba una barra de fórmulas. Aquí es donde vamos a escribir la fórmula. Va a venir por defecto con un nombre dependiendo de lo que nosotros estemos calculando. Como elegimos medida, dice acá medida y el signo igual. Pero ese nombre nosotros lo podemos cambiar. Entonces vamos a escribir acá ventas totales. Después del signo igual vamos a comenzar a escribir la fórmula. Entonces, nuestro primer ejemplo, dijimos simple, vamos a ocupar de nuevo la fórmula, no de nuevo, al igual que la presentación, la fórmula sum. Ojo que en DAX las fórmulas no están traducidas, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar las fórmulas en inglés, así que si están acostumbrados a las fórmulas en español, van a variar un poquito. Esta es sumar, si ocupan Excel en español. Acá se llama sum, ¿ya? Si ocupan Excel en inglés, se llama igual. Entonces, sum, acá cuando escribimos la fórmula, nos aparece abajo una explicación de lo que hace la fórmula y entre paréntesis acá, cuál es el argumento que me pide esta fórmula, porque las distintas fórmulas me van a pedir uno o más argumentos que pueden ser distintas cosas. En este caso, tiene que ser el nombre de una columna, ¿ya? La función sum funciona con una columna. Entonces, si queremos ver las ventas totales,
vamos a escribir acá, o a empezar a escribir el nombre de la columna. Si yo empiezo a escribir venta, en el menú de abajo me va a mostrar todos aquellos campos o columnas, en este caso, que coincidan con lo que yo escribí acá, venta. Son todos los campos que están en la tabla venta. Y voy a seleccionar o hacer un doble clic en el campo venta de esta tabla, ¿ya? Para que aparezca el campo ahí. Y luego voy a cerrar el paréntesis. Si ustedes ven ahí, yo estoy utilizando un espacio, ¿ya? Las fórmulas DAX tienen dos cosas: los espacios y los saltos de línea no los toma en cuenta. Es decir, esto es lo mismo a que yo tuviese escrito esto así. Y los saltos de línea también. Si yo presiono aquí, estando en la barra de fórmulas, presiono Shift Enter, me va a hacer un salto de línea, ¿ya? Aquí también puedo ponerlo después del paréntesis. Y acá estas son formas de escribir las fórmulas DAX. En este caso no lo necesitamos mucho, lo que les estoy mostrando, ya, porque generalmente es para un tema de orden cuando nosotros tenemos fórmulas más extensas. Pero lo que les quiero mostrar es que estos saltos de línea y espacios no me van a afectar en mis cálculos. Así que una vez que terminamos de escribir la fórmula, esto es simple: zoom de la columna venta, le podemos dar clic aquí a este check o presionar Enter y va a crear la medida que se llama ventas totales. Está aquí a la derecha entonces. La creó ¿dónde? En la tabla DIM canal, porque es la primera tabla. Nosotros no le habíamos especificado en qué tabla, pero no se preocupen que ya vamos a cambiar esto. En general, bueno, y eso también tienen que tener en cuenta, las medidas no pertenecen a una tabla en particular, a diferencia de las columnas, ¿ya? Ahí para que vayamos empezando a ver las primeras diferencias. Entonces, da lo mismo realmente donde yo almacene mi medida, ¿ya? Pero sí las vamos a dejar nosotros en un lugar en particular por un tema de orden solamente, ¿ya? Pero yo la puedo tener acá y me va a funcionar. De hecho, veamos ahora. Vamos a ir viendo para comprobar que nos den los mismos resultados. Vamos a ir creando acá un gráfico de tarjeta que nos muestra el total que acabamos de calcular. El gráfico de tarjeta es este que está acá, que dice 1, 2, 3. Entonces, esto ya lo sabemos hacer. No voy a profundizar. Gráfico de tarjeta, ventas totales. Debería darme aquí el resultado, ya que es, no lo seleccionó, simplemente, no sé por qué en este caso se demoró tanto, ¿ya? Ir a la columna venta de mi tabla venta y sumar, agregar lo que hay en esa columna, ¿cierto? Yo tengo distintas formas de agregar la información. En este caso voy a sumarlo y debería darles 379,69.000. ¿Ya? Aquí no estoy filtrando nada, esto es para todos los registros que yo tengo en mi tabla. Entonces, listo, tenemos nuestra primera medida. Creamos otra, va a ser muy similar. Vamos a ocupar, aquí, vamos a ir, perdón, aquí a modelado, nueva medida. Y vamos ahora a ir a crear la medida que se va a llamar costo total. De nuevo se abre mi barra aquí de fórmula, ¿ya? Costo total. Si se preguntan cómo yo agrando esto hago zoom, por si les aparece muy pequeño, ya pueden presionar la tecla control y con el scroll del mouse lo mueven hacia abajo y hacia arriba y les hace un zoom. Entonces, costo total, vamos a escribir suma, ¿ya? Ahora lo voy a escribir normal o con un espacio de costo, el campo costo, y vamos a cerrar el paréntesis. Simplemente eso, ¿ya? No deberíamos tener mayor dificultad aquí. Evaluamos la fórmula también. Claro que sí, me están preguntando aquí que repita. Vamos de nuevo. Estamos creando nuevas medidas. Vamos a ir aquí a la pestaña modelado. Nueva medida, ¿ya? Y cuando apretemos ahí, nos va a aparecer la barra de fórmulas aquí en la parte superior. Y hasta ahora hemos creado dos medidas, una que se llama venta total y esta que se llama costo total,
que ambas medidas son la suma de una columna o de un campo, ¿ya? Venta total es la suma de la columna venta y esta es la suma de la columna costo. Ya, avísame ahí si es que lo pudiste hacer. Saribel, por favor. Entonces, modelado, nueva medida, venta total y costo total. Y luego el gráfico de tarjeta, ¿ya? Para que vayamos corroborando que los resultados son los mismos. Recuerden que podemos hacer aquí un copiar, pegar, ¿ya? Copiar, pegar o control C, control V para duplicar un gráfico y luego cambiamos el campo que va acá, ¿ya? Entonces uno para costo total y otro para venta total, ¿sí? Les muestro enseguida la medida, estas ventas totales, ¿ya? De la tabla tienes que seleccionar este campo. Recuerda que lo primero es el nombre de la tabla y lo segundo es el nombre de la columna. ¿Ya? Esto es en caso que estemos haciendo un cálculo en base a una columna. Ya, vamos a seguir. Entonces, listo. Hicimos dos medidas ya. Acá necesito que me presten atención. Nosotros dijimos que estas medidas se crearon en la primera tabla, pero ya nos desordena un poco porque esas no necesariamente son, bueno, no pertenecen en realidad las medidas a ninguna tabla, pero por un tema de orden, una buena práctica es ir creando las medidas en una tabla en específico. ¿Cuál tabla? Ninguna de las de acá. Nosotros vamos a crear una nueva. ¿Pero qué tabla? ¿De dónde la vamos a sacar? La vamos a crear nosotros mismos. Vamos a ocupar una funcionalidad de Power BI que es bastante sencilla, pero bien útil también. Ya, vamos a ir aquí al inicio y vamos a buscar el botón que dice especificar datos. Este botón de acá. ¿Ya? Ahí para los que no lo vean, especificar datos. Si hacemos clic en especificar datos, nos va a abrir una ventana y esto nos permite a nosotros ingresar datos manualmente. Aquí yo puedo crear una tabla, ¿ya? Manualmente, puedo agregar columnas, puedo agregar filas, aquí, ¿ya? O las puedo eliminar, ¿ya? Y escribir yo aquí lo que estime conveniente, ¿ya? Entonces creo mi propia tabla de forma manual. Puedo copiar una tabla de Excel y pegarla aquí también, sí. Y le voy a dar un nombre a esa tabla aquí abajo. Entonces, esta tabla que vamos a ocupar nosotros la vamos a llamar medidas. ¿Sí? Esta tabla que estamos creando es la que vamos a utilizar para almacenar nuestras medidas. ¿Ya? Nombre medidas. Aquí no escriban nada, yo escribí datos solamente para mostrarles qué se puede hacer, pero no necesitamos que acá haya nada. De hecho, yo podría tener ahí, tal como venía al principio, una columna con un registro vacío y eso es todo. Entonces yo puedo escribir una tabla o pegar una tabla, como les decía, e irme también a Power Query, si lo voy a editar aquí, o cargarla directamente. Aquí no vamos a hacer nada, la vamos a cargar. Y la vamos a utilizar tal como si fuese una tabla que nosotros trajimos desde alguna fuente de datos, solamente que sabemos que está vacía. Entonces, veamos si aparece aquí a la derecha. Para los que no vieron bien, era aquí especificar datos, le cambian el nombre a la tabla y le dan a aceptar. Aquí está mi tabla de medidas. Entonces vamos a crear las medidas acá. Pero ¿qué pasa con las medidas que ya creamos? Las vamos a mover a esa tabla. ¿Cómo muevo las medidas? Me voy aquí a los campos, selecciono la medida, ya, por ejemplo, ventas totales, selecciono el nombre de la medida, no la casilla de la izquierda, el nombre, y me voy, aquí lo voy a seleccionar de nuevo, arriba, bajo herramientas de medición, acá me dice tabla inicial,
Entonces puedo seleccionar la tabla donde yo voy a dejar esa medida. Cambiemos acá dim canal por medidas. Seleccionemos medida y se va a mover esa medida a esta tabla. Ya seleccionamos el nombre, lo voy a hacer de nuevo, ahora con costo, porque también costo total también la vamos a mandar a la tabla medidas. Hago un clic en el nombre, me voy acá arriba, tabla inicial, dim canal la cambio por medidas. Entonces, ahora voy a tener las dos medidas acá, más la columna que venía originalmente. Si yo me voy a la vista de datos, acá a la izquierda, datos, y me voy a la tabla medidas, hago un clic aquí en medidas, ¿qué es lo que hay en esa tabla? La columna 1, que está vacía. ¿Y dónde están las medidas? Si yo las moví a la tabla, no están, porque las medidas no se almacenan en una tabla, sino que, o sea, sí se almacenan acá. Yo les digo que corresponden a esta sección medidas, pero no se ven aquí en los datos, ¿ya? Porque las medidas solamente se van a calcular cuando yo las llame, cuando yo quiera ocupar una medida, ¿ya? A diferencia de las tablas que está ahí la información, está siempre. Acá este cálculo se va a ejecutar cuando yo le diga, cuando yo lo utilice en alguna visualización, en algún gráfico, ¿ya? Ahí recién va a ser el cálculo de la medida. Entonces no está en la tabla. Y de hecho, esta columna 1 que está aquí, ahora que yo tengo medidas adentro, la puedo eliminar. ¿Ya? Si voy aquí a los 3 puntos que están, más opciones, eliminar, me puedo deshacer de esa columna. Eliminar. Y solamente voy a dejar medidas dentro de esta tabla. ¿Ya? Ahí está eliminando esa columna. Va a quedar vacía. O sea, la tabla no va a tener nada, pero sí va a tener almacenadas las medidas ahí. A ver. Esperemos que termine de eliminarla. Hasta acá vamos bien. Avísenme si es que voy muy rápido o si es que se van quedando atrás, por favor. Entonces desapareció aquí y sigue existiendo la tabla medida, ¿ya? Después cuando yo grabe este archivo y lo vuelva a abrir, esta tabla va a aparecer arriba. Pero por ahora la vamos a dejar ahí. Entonces voy a volver a mi vista de informe y vamos a seguir con otra medida. Vamos a crear una medida más. ¿Dudas hasta acá? Ya, perfecto. Entonces, ahora me van a decir, Mario, pero antes hicimos acá modelado, nueva medida, y la creó en la primera tabla. Bueno, nosotros podemos especificarle también dónde queremos crear esta medida. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir acá, ahora a la sección campos, y sobre la tabla medidas vamos a ir a los 3 puntos de la derecha, o clic derecho, cualquiera de las dos, y vamos a poner acá nueva medida. Entonces, de esa manera le estamos diciendo que la medida que vamos a calcular ahora la vamos a poner dentro de la tabla medidas. Ya, perfecto, todo bien, me alegro. Entonces vamos a crear la medida, ahora estamos siendo específicos para no crearla y después tener que moverla, le decimos créala dentro de la tabla medidas. Y vean lo que vamos a hacer ahora, esta nueva medida. Antes utilizamos funciones, ¿ya? O utilizamos una función DAX, que era la función sum. Ahora vamos a utilizar, y esa función sum necesitaba una columna, ¿cierto? Ahora yo puedo utilizar esas dos medidas que ya creé para poder crear otra medida. Es decir, acá esta medida la vamos a llamar margen total. ¿Qué necesitamos en este margen total? ¿O cuál es el cálculo del margen total? ¿Ya? No porcentual, sino que cuál es el valor, la magnitud. Ahí si me ayudan. ¿Alguien? Venta menos costo, exacto. Entonces, si yo me guío por la lógica de las funciones DAX, como lo hicimos recién, tendría que escribir suma de venta menos suma de costo. Perdón, costo. Pero esto que está aquí y esto que está aquí
son medidas que yo ya calculé previamente. Entonces yo puedo utilizar esas medidas para hacer este cálculo. Entonces puedo calcular medidas basadas en otras medidas. Vamos a escribir aquí entonces venta y miren lo que aparece. No aparece una columna. De hecho, si yo empiezo a escribir algo aquí, lo que sea, sin una fórmula, ¿ya? Cuando yo estoy escribiendo una medida, sin escribir una función, acá no me va a dar la opción de seleccionar una columna. Yo no puedo seleccionar una columna en una medida sin agregarla de alguna manera, ¿ya? Porque esto es un cálculo, recuerden, las medidas nos van a entregar un valor. Entonces, venta total sí aparece con una calculadora a la izquierda, que es la misma calculadora que pueden ver aquí en la tabla medida. Cada vez que vean esa calculadora, es una medida calculada. Entonces, ventas totales, fíjense, solo aparece entre paréntesis porque, como ya les mencioné, la medida no pertenece a ninguna tabla, entonces no lo especifica. Ventas totales menos costo total. Ahí está. Y vamos a evaluar esto con Enter. ¿Ya? También le vamos a poner en una tarjeta este margen total para fines comparativos solamente. Ustedes vayan viendo el número en estas funciones o en estos cálculos. Es muy difícil que tengamos valores distintos porque son cálculos simples. Más adelante puede que sí, pero igual la vamos a ir corroborando acá. Entonces tenemos tres medidas ya calculadas: la suma de ventas, la suma del costo y el margen que se calculó en base a las otras dos. Vamos a continuar entonces ahora y vamos a ver lo que son las columnas calculadas y cuál es la gran diferencia entre ambas. Voy a ir un segundito a la presentación. Eso ya lo vimos. Estos son los cálculos que acabamos de hacer, ¿cierto? Suma de venta, suma de costo y la diferencia entre ambas. La tabla de medidas y las diferencias. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que, bueno, las columnas sí van a pertenecer a una tabla. Yo voy a tener una tabla y voy a agregar una columna a la derecha que va a ser un cálculo parecido a lo que hacemos en Excel. ¿Qué particularidad tienen estas columnas? Que la fórmula que yo escriba se va a calcular para cada fila que hay en esa tabla, para cada registro. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora. ¿Y cuándo las vamos a utilizar? Cuando necesitamos, por ejemplo, utilizar o calcular un campo que no tenemos en la tabla y lo queremos utilizar como un filtro, ¿ya? Os voy a mostrar también distintos ejemplos, o un ejemplo al menos en la que hay una diferencia entre calcular una columna y una medida, porque van a haber algunas veces que nosotros vamos a necesitar necesariamente que el cálculo sea a través de una columna, ¿ya? Vamos a tratar de evitarlas dentro de lo que más podamos. Si podemos hacer un cálculo, ¿ya? Como una medida, lo vamos a hacer como una medida. Si no, lo vamos a hacer como columna, pero vamos a tratar de llenar muchas columnas por lo que les mencionaba recién. Como este cálculo está plasmado en la tabla, ¿ya? Está ahí, yo lo puedo ver, vamos a ver cuando yo tengo una columna calculada, y se va a estar calculando por cada fila, ¿ya? Va a ser un poco más lento mi reporte, ¿ya? También cada vez que yo abra un archivo se van a volver a calcular todas las filas de nuevo, ¿ya? No así la medida, que solamente se calcula bajo el contexto que yo la estoy utilizando, ¿ya? Y solo cuando la estoy llamando, no se está calculando constantemente. Entonces las medidas las vamos a utilizar para porcentajes, ya, ratios, o algún cálculo más complejo de agregación. La columna es solo en Power BI o me modifican la base de datos. No, solo dentro de Power BI. Acuérdate que nosotros agarramos los datos de la base, la trajimos a Power BI, nos olvidamos de la base en este momento y lo vamos a calcular dentro de Power BI, ¿ya? Basado en los datos de la tabla, pero solo dentro de la aplicación. Entonces, bueno, aquí un poco lo que les decía, ya las columnas nos van a consumir más memoria y las medidas nos van a consumir más CPU, ¿ya?
Entonces, o procesador. Entonces, veamos algún ejemplo, ¿ya? Veamos un ejemplo de columna. Volvamos a nuestro Power BI. Acá. Las columnas las podemos crear también desde aquí. Ya podemos hacer en una... Recuerden que ahora sí es para una tabla en específico. Entonces, ¿dónde vamos a hacer un cálculo acá? En nuestra tabla de hechos, porque es difícil que haga algún cálculo en base a los canales o los productos, ¿ya? Sí puedo hacer cálculos, sí podría eventualmente, porque las fórmulas DAX también nos permiten trabajar con texto, no necesariamente con números, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a hacerlo en la tabla de venta, y a mí me gusta más hacerlo desde la vista de datos porque así puedo ver inmediatamente el resultado. ¿Ya? Entonces lo pueden hacer de acá, pero yo me voy a ir a la vista de datos y voy a seleccionar la tabla Fact Venta, y vamos a crear entonces una nueva columna, ¿ya? Esta columna lo vamos a hacer de aquí arriba, herramientas de tabla, nueva columna, ¿ya? Ahora no va a ser una medida, va a ser una columna, y vean qué es lo que ocurre. Ya nos va, o nos debería, ya aparecer, igual que antes, la barra de fórmulas en la parte superior. Entonces, ¿qué vamos a escribir en esta columna? Vamos a calcular en base a los campos que, vamos a calcular algo en base a los campos que ya tenemos acá. Entonces, yo puse columna nueva y apareció aquí enseguida la columna nueva, ¿ya? Y lo que yo escriba acá arriba se va a replicar o va a aplicar para todos los registros que hay aquí, no solamente para la primera celda como lo hacemos en Excel. Entonces, vamos a ocupar los datos de las otras columnas. Quiero saber, o quiero tener aquí en cada registro el precio unitario por litro de mi venta, ¿cierto? Acá dice Q litros, la cantidad de litros, y aquí en venta, el valor de la venta. Entonces, ¿me pueden decir cuál sería la fórmula para eso? Si alguien me ayuda por ahí, con la fórmula para calcular el valor unitario o la venta por litro, precio unitario, cantidad de litros dividido venta. Ya, perfecto. Eso es. Pero vean la forma en que lo vamos a escribir acá. Aquí, cuando nosotros cuando creamos nuevas columnas, sí podemos hacer, o sí podemos escribir una columna directamente. Si yo escribo Q espacio, me aparece aquí el campo Q litros. Es decir, ahora no lo tengo que agregar por medio de otra función DAX. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahí. Entonces dijimos Q litros va a estar dividido por la venta, lo mismo. No voy a agregarlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque al escribirlo de esta forma, lo que le estoy diciendo es que me tome el valor que hay en esa columna. Cuando haga el cálculo acá, va a tomar el valor que hay en esa fila, ¿ya? Cuando haga el cálculo en esta fila de acá, va a tomar el valor que hay en esta fila. Entonces, vamos a escribirlo de esta manera. Veamos qué ocurre. Listo. Tenemos entonces esta columna calculada. Repito, ¿qué es lo que pasó aquí? Esta fórmula la evaluó para cada registro. Fue acá, buscó los litros, lo dividió por la venta, arrojó el resultado. Esto dividido por la venta, arrojó el resultado acá, ¿cierto? Y sucesivamente hacia abajo, ¿ya? Para todos los registros. Si se mueven hacia abajo, van a ver que está calculado correctamente. ¿Ya? Perdón, lo hice al revés, era venta por litros, ¿no? Seguí ahí el ejemplo. Era venta por litros. Quiero saber el precio unitario por litro. ¿Ya? Vamos a escribirlo de nuevo al revés. Venta dividido litros, ¿cierto?
ahí sí, ya me había parecido algo raro. Entonces, si escribimos venta por litro, ahí tenemos el precio unitario. ¿Ya? Yo me había confundido. Voy a ponerle también, o voy a disminuir la cantidad de decimales aquí. ¿Ya? Recuerden que podemos seleccionar una columna que se nos fue cambiarle el nombre también aquí. Igual que las medidas, le cambiamos el nombre, precio unitario. ¿Ya? Enter. Y aquí arriba cambiamos el formato, ¿cierto? Un número decimal. Lo voy a dejar con 3 decimales. Aquí podían cambiar la cantidad de decimales. ¿Ya? Entonces, de nuevo, las columnas sí pertenecen a una tabla, ¿ya? Porque están calculadas en base a los registros de esa misma tabla. No, no podría calcular yo esta columna en la tabla dimensión canal. ¿Ya? Entonces, se calculan fila por fila. Eso es la principal característica de las columnas calculadas. Ya. Entonces, vamos a volver a la vista de informe. Quiero acá. Ya, vamos a crear otra medida. Vamos a crear una nueva medida. De nuevo, en nuestra misma tabla. Medidas, pueden hacer clic derecho. Nueva medida. Entonces, estas medidas que tenemos acá se calculan de nuevo, agrupadas, pero se filtran bajo el contexto que yo la esté calculando en algún gráfico o si tengo algún filtro aplicado. Entonces, en este caso, nosotros tenemos ya el margen y yo quiero calcular ahora el margen porcentual. Entonces, ¿cómo, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, cómo podríamos, o sea, a lo que ya hemos visto, cómo podríamos calcular el margen porcentual? ¿Alguna idea en base a las medidas que ya vimos? Es decir, el margen, mi margen, ¿ya? ¿Qué porcentaje es sobre mi venta? O dicho de otra forma, de lo que yo estoy vendiendo, con cuánto me estoy quedando, cuánto estoy ganando. Margen versus venta, ya, pero en fórmula, veámoslo en fórmula. En fórmula DAX. Aquí no puedo, margen versus, no. Margen total sobre las ventas totales, perfecto. ¿Ya? Margen total lo tenemos calculado. Margen total sobre las ventas totales. ¿Ya? El por cien no va a ser necesario en este caso porque nosotros le podemos dar formato de porcentaje. Entonces, si yo calculo acá, vamos a darle el nombre porcentaje margen, vamos a darle un enter. Esto nos va a dar un número decimal y nosotros ese número decimal lo podemos representar como porcentaje. Entonces, no es necesario que lo multipliquemos por 100. O sea, en este cálculo yo no voy a tener ningún problema, ¿cierto? Porque si me voy acá, ¿ya? El margen es la venta menos el costo, ¿ya? Y eso lo estoy dividiendo sobre la venta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vamos a... acá, perdón. Ahí está. Margen, ventas totales. ¿Qué pasa si yo en algún caso tuviese una venta en blanco? ¿Cierto? Un valor de venta en blanco. ¿Qué me daría este resultado para ese valor? Ya si tengo una división y lo que estoy utilizando para quedan 0. No. Null.
Tampoco. De hecho, error. Sí. Ahí, como dice Juan, claro, es un error, da una división entre cero. Entonces, tenemos algunas fórmulas también que nos permiten manejar eso. ¿Qué fórmula conocen ustedes en Excel para manejar los errores? CERROR. Perfecto. La función CERROR, o en este caso, o en inglés IFERROR, también existe en Power BI. Entonces nosotros podemos escribir esta función como IFERROR, ¿ya? Value, y fíjense ahora lo que les quiero mostrar. Esta función, ¿ya?, me pide dos argumentos. Nosotros antes habíamos visto las funciones que solamente pedían un argumento. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque acá, no lo vimos en la sintaxis de ejemplo, pero cuando yo tengo más de un argumento, necesito separar los valores por un carácter, ¿ya? El value y el valor si es que da error. La fórmula la conocemos, supongo todo. Yo le doy un valor, un cálculo, y que me entregue un valor en caso de que este cálculo dé un error. Entonces, acá me aparece a mí un punto y coma, ¿ya? Entonces yo voy a separar los argumentos, ¿ya?, o los parámetros por un punto y coma. Pero puede que alguno de ustedes tenga la configuración distinta. Déjenme completar acá la fórmula y ya les muestro lo que tenemos que hacer. Entonces, si esto me da un error, yo le voy a decir que me dé blank, ¿ya? Existe una función DAX que se llama blank, que me entrega blank. ¿Sí? La escriben y esa no necesita ningún argumento. Bien, escribo blank, que hay entre medio, nada. ¿Qué devuelve? Blank. Nada. ¿Ya? Entonces, vamos a decirle que nos devuelva blank. Sí, Juan, se puede usar la función divide, ya la voy a mostrar, pero quiero mostrarles esto primero. Entonces yo aquí ocupé un punto y coma. Voy a evaluarla. Puede que alguno de ustedes tenga una coma, no les funcione con un punto y coma. ¿Qué es lo que pasa? En las funciones DAX nosotros podemos configurar la manera en que queremos escribirla. ¿Dónde hacemos esto? Vamos a ir a Archivo, vamos a ir a Opciones y Configuración, ¿ya? Aquí, y vamos a ir a Opciones. Y nos va a abrir una ventana de opciones. Entonces, espera un poquito que, ahí está, ¿ya? Y nos vamos a ir acá en la sección global, donde dice configuración regional. Y en configuración regional, bajo la sección global, no se confundan porque abajo también dice configuración regional, el de más arriba, vamos a ir a donde dice separadores DAX. Entonces tenemos dos opciones ahí. Una es la forma que yo lo utilizo, que ya estoy acostumbrado a utilizarlo de esta manera y se me hace más cómodo, por eso yo lo tengo configurado así, que dice usar separadores DAX localizados, es decir, los separadores de lista y decimales se definen mediante la configuración regional de Windows. ¿Cuál es la otra opción? Que aquí dice recomendado, pero yo no la utilizo. Usar separadores DAX estándar. La coma como separador de lista, es decir, como separador dentro de la fórmula, ¿ya? Aquí, una coma. ¿Pero qué implica eso? Que si yo elijo esa configuración, cuando yo escriba números decimales, los voy a tener que separar con un punto, ¿ya? No con una coma, porque si escribo 0,3 va a pensar que yo en realidad le estoy diciendo que estoy separando los argumentos de la función, ¿ya? Entonces, si quieren utilizar la forma que yo utilizo, seleccionan esto y ocupan el punto y coma y la coma para los decimales. Si no, seleccionan la opción de arriba, ¿ya? Y van a tener que utilizar un punto como separador de decimal. Eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Entonces le voy a dar aquí aceptar. Bueno, en mi caso no lo cambié, pero si lo cambian, sí van a tener que ustedes reiniciar la aplicación para que surjan los cambios, para que tenga efecto, ¿ya? Entonces, yo lo voy a mantener así. Ustedes elijan la forma en que quieren trabajar, pero si eligen una, tienen que tener en consideración el tema de los decimales, ¿ya? Porque es muy común ese error de que se equivoquen después y utilicen coma y coma para los decimales también. Y ya, bueno, ya que ahí Juan lo preguntó, existe también una función dentro de DAX que se llama divide, y ¿qué es lo que hace? Exactamente
lo mismo que estamos mostrando acá. Es una función que es particularmente para dividir, el nombre lo dice, divide, ¿ya? Entonces voy a escribir acá esto nuevamente. Voy a borrar y vamos a escribir divide. Ahí dice safe divide, o sea, divide seguramente ya una función con la habilidad de manejar las divisiones por cero. ¿Cómo va la nomenclatura de este divide? Numerador, un denominador y un resultado alternativo. Entonces, aquí esta función está buena, pero siempre hay un error, siempre la gente se equivoca con algo acá. ¿Cuál es el numerador para el cálculo que yo tenía? El numerador, a ver aquí se confunden las personas. ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? Margen total, es claro. El numerador es lo que va arriba en la división. Margen total. ¿Y dónde está la confusión? Es que algunos dicen, una división, y lo dividen acá. No. Mi función divide me pide un numerador separado por punto y coma, ¿ya? Y ahí escribo el denominador, ventas totales, ¿ya? Entonces va a dividir esto por esto. Y aquí también quiero que presten atención, fíjense algo particular del tercer argumento aquí que dice alternate result, ¿ya? Está con un paréntesis de corchetes, no sé si le llaman así en verdad, yo le llamo de esa manera, pero se entiende este paréntesis cuadrado, ¿ya? ¿Qué significa cuando yo veo en una función que hay un argumento que tiene ese paréntesis? Que ese argumento o ese parámetro es opcional. Yo puedo ingresarlo o no. Entonces, en este caso, en divide, si no lo ingreso, me va a arrojar en blanco, pero yo podría ponerle un resultado alternativo. Si es que da error, arrójame un 1, ¿ya? O arrójame un texto. Pero si no pongo nada, la función se va a calcular de igual manera y va a asumir algo para ese parámetro, ¿ya? Entonces, si le damos enter aquí al divide, nos va a aquí crear la medida, la vamos a poner también como tarjeta para hacer la comparación. Y algo que me dijeron hace un rato, el multiplicado por 100, acuérdense que no lo hacíamos porque podemos seleccionar el nombre de la medida y acá en la parte superior, herramientas de medición, le vamos a decir que es de tipo porcentaje, ¿ya? Fíjense cómo cambia de 0,36, porcentaje. Me va a mostrar ahora ese número como porcentaje. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguna duda? Me interesa que quede todo claro porque, como dijimos, esto es lo básico y desde aquí vamos a ir subiendo un poquito la dificultad. Entonces, no hemos hecho funciones muy complejas, ¿ya? Todo bien, me parece. Aquí no sé si ya tenían conocimiento de esto ya o es nuevo para todos. Repetir cómo cambié a porcentaje. Claro que sí. Seleccioné aquí el nombre, el nombre margen, ¿verdad? Porcentaje margen. Y aquí arriba, en el formato, podemos elegir porcentaje o hacer clic en este botón de acá, de porcentaje. Me preguntan también ahí si el precio unitario no se va a mover a la tabla de medidas. No, no lo vamos a mover porque el precio unitario es una columna calculada. Recordemos, si vuelvo aquí a la tabla, esta columna de aquí se calcula en base a los valores de esta tabla, ¿ya? Entonces sí pertenece a una tabla. Si nos vamos aquí a la derecha a los campos, vamos a ver que podemos identificar las columnas calculadas con este icono de acá. Cuando vean ese icono, significa que es una columna calculada. Cuando veamos esta calculadora, significa que es una medida. Y las medidas dijimos que no pertenecen a una tabla, pero las columnas sí. ¿Ya? Si yo selecciono aquí,
no hay forma de que yo le diga que se vaya a otra tabla, porque si no, no va a poder ejecutar el cálculo que está basado en los valores de esta tabla. Ya. No hay más dudas por ahora. Vamos a ver si alcanzamos a ver lo último, o al menos se los voy a mostrar acá. Bueno, algunas cositas que quedaron de la presentación. Voy a seguir. Ahí está lo que calculamos recién. Entonces, las medidas ya las ocupamos con lenguaje DAX, no trabajan fila por fila, ¿ya? Se utilizan tablas y agregaciones, algunos ejemplos para cálculos ya de margen. Lo hacemos sobre una columna calculada, ¿ya? Pero también lo podemos hacer sobre una medida. Y el caso del porcentaje, ¿ya? Tenemos que hacerlo sí o sí por una medida. ¿Por qué tenemos que hacerlo sí o sí por una medida? ¿Qué pasa si yo voy aquí y trato de calcular el margen porcentual como una columna? Voy a intentar hacerlo, ¿ya? Nueva columna. A ver si alguien me puede ayudar con el cálculo para hacer margen porcentual por medio de una columna. Perdón, ahí. Ya puse nueva columna y voy a escribir aquí la fórmula. Claro, ahí como dice Silvia. Yo podría hacer la fórmula. Dijimos que era la venta, ¿ya? Venta, se me perdió aquí, venta menos el costo, todo esto entre paréntesis, dividido la venta, y vamos a hacer un enter, y claro, me va a dar entonces ese resultado de esa columna, el margen para esta venta, el margen para esta venta. Pero eso no es lo mismo que el margen total, ¿cierto? Me va a empezar a sumar los márgenes. ¿Ya? Veamos si me voy aquí a la medida y selecciono esta columna que se me olvidó cambiarle el nombre como tarjeta. Bueno, de hecho en este caso me dio un menos infinito, ¿ya? Eso tiene que tener algún resultado aquí que dio infinito. Bueno, ahí está, menos infinito, ¿cierto? ¿Dónde está ese resultado? Si yo selecciono aquí, recuerden que en la vista de datos podemos filtrar, ¿no? Es que hay un valor que tiene una venta cero, como habíamos comentado antes, ¿ya? Está con cero. Aquí tendríamos que solucionarlo con un if error, que ya lo aprendimos recién, ¿ya? Pero solamente quería mostrarles eso. Y lo último acá, ¿ya? Otro ejemplo, eso ya lo vimos, el if error. ¿Ya? Las funciones dijimos que nos van a servir para agregar. Nosotros en este caso trabajamos agregando con suma, pero yo podría hacer un promedio sobre una columna, buscar el mínimo en una columna, buscar el máximo, ¿ya? No necesariamente sumarlo, sino que son agregaciones, ¿ya? Contar también podría hacerlo. Y se hacen siempre sobre una sola columna. Yo no puedo ponerle acá suma de la multiplicación de dos columnas, pero en realidad esto que está aquí sí se puede hacer, ¿ya? No se hace de esta manera, no se hace con una fórmula como esta, no le puedo poner sum de la multiplicación. Para eso existe un tipo de función que se llama, y lo vamos a mencionar solamente hoy, que son las funciones X, ¿ya? O funciones de agregación. Existen algunas fórmulas DAX, ¿ya? Que van a ser similar a las fórmulas de agregación que vimos recién, pero al final les van a agregar una X, ¿ya? Son fórmulas de iteración, perdón. Entonces, tenemos, por ejemplo, sum X, average X, min X y max
X. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas funciones X? Y por el tiempo vamos a dejar el ejemplo para la próxima sesión, pero de modo introductorio son fórmulas que me permiten en una medida calcular valores evaluados por cada una de las filas de una tabla, ¿ya? Entonces voy a poder hacer algo similar a lo que veía antes en ese ejemplo de lo que no tenía que hacer, ¿ya? Esto que está aquí, de sumar un resultado entre dos columnas, eso sí lo puedo hacer a través de las funciones X. Ya me toman una tabla completa y va a iterar por cada fila el cálculo que yo le diga y luego lo va a agrupar por lo que diga la fórmula, dependiendo la fórmula que yo esté utilizando. ¿No? Entonces este es un tipo de funciones específicas que sí me permiten simular cálculos de como las columnas, ya que se calculan fila por fila. Entonces, el ejemplo lo voy a dejar para el comienzo de la siguiente sesión. Por ahora no sé si hay más preguntas. No quiero bombardearlos con tanta información de una porque yo sé que esta parte de las funciones DAX es bastante complejo de comprender al principio. ¿Ya? Me interesa que quede todo claro. Y aquí mi consejo sobre esto es práctica. ¿Ya? La única manera de aprenderlo bien es practicar, hacer ejercicios, probar resultados, probar con tablas mías, con bases propias. Me gustaría calcular tal cosa, ¿ya? Y hacer el ejercicio. Es la única manera de que podamos entender bien la fórmula DAX y lo van a ir haciendo a partir del próximo módulo. Como les decía, vamos a tener estos desafíos donde yo les voy a enseñar alguna fórmula, cómo se compone, qué es lo que hace, y ustedes van a ir haciendo los ejercicios, ya van a ser con tiempo, así que ahí hay que estar bien atentos. Eso entonces, estimados, por mi lado, agradecerle a todos por su participación. Si no tienen preguntas, entonces quedamos hasta acá y vamos a continuar mañana. Recuerden grabar el archivo, ¿ya? Para que sigamos utilizando el mismo sistema de la clase anterior. Guardamos el archivo y seguimos la clase siguiente sobre el mismo. Eso entonces. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Igualmente, hasta luego. La grabación va a quedar subida ahí después en el aula virtual, ¿ya? Para que la tengan disponible.